Estamos trabajando el tema de la serie de estudios de Conociendo a Jehová Dios. Vimos la Trinidad, vimos la necesidad de saber y reconocer que hay un Dios. Vimos el Padre como el Padre de la creación y todas las perspectivas y consecuencias que tiene este Padre celestial. Vimos al Hijo, todo lo que hizo, cómo fue, los detalles de quién es dentro de nuestro Dios Jehová. Vimos al Espíritu Santo, hemos visto varias de sus funciones, vimos que estuvo activo antes, durante y después, y hemos visto un sinnúmero de temas acerca de Jehová Dios. Y en esta noche vamos a culminar con el tema del Espíritu Santo y esta serie de Jehová Dios. Así que, amado hermano, busque lápiz, busque papel, sobre todo busque su Biblia para que pueda identificar lo que la Sagrada Escritura nos dice. Saludamos por ahí a Diana Maddox, está con nosotros, Miguel Eliciel, Dios te bendiga. Familia Torres Dávila. Eneida Rodríguez, Dios te bendiga muchísimo. Nereida Lozada y Rosa Ramos, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el privilegio y la oportunidad. Como ya mencionamos, vamos a estar bregando entonces el tema del Espíritu Santo. Y nosotros vimos distintos ya aspectos del Espíritu Santo. Y voy directito a lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a trabajar lo que es la morada del Espíritu Santo. Vamos a trabajar lo que es el bautismo del Espíritu Santo y vamos a trabajar lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Así que con la ayuda del Señor espero que sea de bendición y que podamos comprender. Nosotros vimos que dentro del Espíritu Santo hay varias cosas que ocurren o que Él funciona o trabajos que Él hace al momento de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es, como decimos, instantáneo. Una vez aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de nosotros y hace una serie de detalles dentro del ser humano y de su espíritu. Ahora, algo interesante es lo que ocurre respecto a la morada del Espíritu Santo. Y esta morada del Espíritu Santo nosotros pudimos ver e identificar que anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba sobre una persona para un trabajo específico y luego continuaba. Durante estuvo Cristo, él tuvo su trabajo específico y luego de que Cristo resucita y es levantado al cielo, entonces el Espíritu Santo viene a la tierra y mora. O sea, su estadía principal es aquí en la tierra y esto será hasta que la iglesia sea levantada al cielo. Así que esta morada aquí en la tierra podemos decir que es una de las características nuevas en el sentido que de la edad presente de lo que estamos viviendo hoy en día del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo de Dios, como mencionamos, estaba en los hombres en el Antiguo Testamento y era la fuente de sus vidas y los significados de la victoria espiritual, no hay evidencia de que todos los creyentes o todos los judíos, en este caso, del Antiguo Testamento tuvieran el Espíritu Santo morando en ellos. Esto se explica por el silencio en el Antiguo Testamento sobre esta doctrina que podríamos tal vez identificar más bien en el Nuevo Testamento. Ahora, esta morada del Espíritu Santo se puede conocer o señalar que es una morada universal del Espíritu Santo en los creyentes. Escuche bien, es una morada universal en el sentido de que está en todos los creyentes, todos los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Aunque los cristianos pueden variar grandemente en poder espiritual aún hasta en la manifestación de frutos del Espíritu Santo, las Escrituras nos enseñan que plenamente cada cristiano tiene al Espíritu de Dios morando en él desde el día de
Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué se nos dio? El Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que el Espíritu Santo con su morada dentro de nosotros, aquí podemos ver aún más allá en este versículo 5, que es lo que señala que somos de Cristo Jesús, que somos de Jehová Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y observe ese versículo con detenimiento. Y nosotros no hemos recibido el espíritu con E minúscula del mundo. O sea, cualquier tipo de espíritu. Sino el espíritu con E mayúscula, haciendo señalamiento al Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo que proviene de Dios es lo que nosotros hemos recibido al aceptar a Cristo Jesús. Así que su morada, vimos también que se convierte en el sello de que somos de Cristo. O sea, cuando Satanás anda buscando, como dice la Escritura, a quién devorar, él puede identificar al creyente cuando ve el Espíritu Santo morando dentro del creyente y dice, espérate, este es de Cristo, a este necesito otras herramientas de cómo trabajarlo. Y no solamente eso, sino que la morada del Espíritu Santo en nosotros, Sagradas Escrituras que nos enseñan que según las arras, o sea, la garantía, la seguridad de quién somos. Así que eso es una de las cosas que provoca la morada, nos sella, nos aparta y nos garantiza la vida eterna a nosotros los creyentes. Ahora, vamos entonces a ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo y quiero desde ya comenzar a señalar que no confundamos lo que es el bautismo con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a verlo con calma para que podamos internalizarlo. El bautismo del Espíritu Santo, amado hermano, probablemente ninguna otra doctrina del Espíritu Santo ha creado más confusión que esta del bautismo. Esto se deriva del hecho de que el bautismo del Espíritu Santo comenzó al mismo tiempo en que ocurrían otras grandes obras del Espíritu Santo como la de la regeneración, la morada y el sellado, lo que ya hemos mencionado hasta ahora. También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo ocurre lo mismo y a veces ocurre al mismo tiempo. Así que esto ha guiado a algunos expositores a ser sinónimos de estos dos acontecimientos. El conflicto de la interpretación se resuelve si uno examina cuidadosamente lo que las Sagradas Escrituras nos dicen relacionado al bautismo del Espíritu y relacionado a la plenitud del Espíritu Santo. Y del bautismo del Espíritu Santo hay tal vez unas 11 referencias específicas sobre ella y vamos a ver solamente algunas por cuestión de tiempo. En Mateo capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista hablando. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Así que vemos el señalamiento del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gálatas 3:27 nos dice:
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 5 y el 16. Dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Así que como miembro del cuerpo de Cristo, al creyente, a todos los creyentes, no solamente se le deposita el Espíritu Santo en su vida, sino que se deposita lo que conocemos como dones o funciones especiales en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda edificarse en amor. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. Menciona también lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjese todas las características o todos los dones o los regalos o las funciones que el Espíritu Santo deposita en distintas partes del cuerpo de Cristo, o sea, en distintos hermanos creyentes. Así que siendo colocado dentro del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, no solo es segura la unidad del cuerpo, sin distinción de raza, cultura o trasfondo social, sino que también es seguro que cada creyente tiene su lugar y su función particular y su oportunidad para servir a Dios. ¿Y cómo servir a Dios, amado hermano? Sin tener su propia coraza o armazón de su personalidad y dones, sino que es con lo que el Espíritu mismo deposita. El cuerpo como un todo es unido entre sí. Esto lo vemos en Efesios 4:16. Esto es que aunque los miembros son diferentes o difieran tal vez en algunas cosas, el cuerpo como un todo está bien planeado y organizado. Así que vemos que el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es decir: llegué, estoy presente y deposito con mi llegada dones o funciones especiales, específicas dentro del cuerpo de Cristo. Amado hermano, ese es el bautismo del Espíritu Santo bíblico que podemos identificar en las Sagradas Escrituras. El bautismo del Espíritu Santo, entonces, ¿cuándo ocurre? Ocurre al momento en que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En ese momento surge la regeneración. En ese momento surge el bautismo. En ese momento surge el sello de que he sido apartado para Jehová Dios, en el momento de aceptar a Cristo como Salvador. Yo les dije que no confundiéramos lo que es bautismo con lo que es plenitud. Y vamos a ver ahora qué es la plenitud del Espíritu Santo. Así que en contraste, hablando ahora acerca de la plenitud, en contraste con la obra del Espíritu Santo en la salvación, como la regeneración, el morar, el sello y el bautismo, que ocurren al momento de que somos salvos, hemos aceptado a Cristo Jesús, la plenitud del Espíritu Santo se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Las obras del Espíritu Santo en relación a la salvación son de una vez y para siempre. O sea, ya te regeneré, o sea, cuando vimos ya te regeneré, la regeneración del Espíritu Santo lo que dice es que ya te convertí en nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Y eso ocurre en el momento ¿de qué? De la regeneración, cuando aceptamos a Cristo. Perdón. Ahora bien, el morar ocurre cuando aceptamos a Cristo, porque el Espíritu Santo viene y mora, se deposita, hace posada dentro de nosotros. Al hacer posada, somos sellados, apartados, y somos bautizados por el Espíritu Santo, o sea, se nos es depositado dones y funciones especiales dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de nosotros como creyentes. La plenitud del Espíritu Santo en realidad entonces se desarrolla en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia cristiana. Y por pues, la plenitud del Espíritu Santo así puede ocurrir como una experiencia repetida y se menciona frecuentemente en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo que repetida? Vamos a ir viéndolo. En una escala limitada se puede observar la plenitud del Espíritu Santo en ciertos individuos antes de Pentecostés. En Éxodo 28, versículo 3, nos dice lo siguiente. Éxodo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El espíritu fue puesto de sabiduría, ¿para qué? Para una función específica, hacer las vestiduras. En Éxodo capítulo 31, versículo 3. Nos dice lo siguiente, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Vieron qué se le dio cuando se deposita el Espíritu de Dios? Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Sin lugar a dudas, hay muchos otros ejemplos que podríamos tal vez presentar, donde el Espíritu de Dios vino sobre individuos específicamente. Y cuando vino, lo que hizo fue que los capacitó en poder para el servicio de Jehová Dios. En el total, sin embargo, unos pocos fueron llenos del Espíritu Santo antes de la Pentecostés. Y la obra del Espíritu parece estar relacionada al soberano propósito de Dios para cumplir una obra especial o específica en cada individuo. Y quiero que esto quede claro. La venida o la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, ¿es para qué? Para cumplir una obra especial en los individuos. No hay indicación de que la plenitud del Espíritu Santo hubiera estado abierta a cada uno que rindiera su vida al Señor antes de Pentecostés. Pentecostés marca un hito, un nuevo comienzo, donde en el Pentecostés fue que amaneció esta nueva edad en la cual el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de los creyentes. Antes era específicamente en algunos para un propósito en específico. De Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo obra en cada uno de los creyentes. Entonces todos fueron hechos moradas del Espíritu Santo y podrían entonces ser llenos del Espíritu Santo si se encuentran las condiciones propicias. Esta conclusión la podemos ver en distintas ilustraciones del Nuevo Testamento. Si vamos a Hechos capítulo 2 versículo 4 se nos dice lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 13 versículo 9 y 52. Versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y el 52 nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que la plenitud del Espíritu Santo puede definirse como un estado espiritual. Y este estado espiritual es donde el Espíritu Santo cumple todo lo que Él vino a hacer en el corazón y la vida del creyente individualmente. Así que no es un asunto de adquirir más del Espíritu. Escuche bien,
Y aquí se caen muchos pensamientos que a veces tenemos prehechos. No es el asunto de yo adquirir algo más del Espíritu Santo. No, no es eso. Más bien es que el Espíritu Santo va tomando cada vez mayor y mayor control del individuo. No es que el Espíritu Santo me va a dar más. No, y el Espíritu Santo nos ha dado todo. Lo que pasa para que se logre la plenitud es que el individuo tiene que aprender a soltar cosas, a vaciarse de cosas humanas que ya tiene para que el Espíritu Santo entonces pueda cada día controlar y tener más acceso a la vida del creyente. Así que en lugar de una situación anormal, si viéndolo desde este punto de vista, en lugar de que la plenitud del Espíritu Santo sea una situación anormal y poco frecuente, como lo era antes de Pentecostés, el ser lleno por el Espíritu Santo en la edad de hoy debe ser algo totalmente normal. Si no, lo usual de día en día, en la experiencia del cristiano, amado hermano, esto tiene que ser algo común. A cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu Santo, y el no estar lleno del Espíritu Santo es un estado de desobediencia. Busquemos Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí viene el mandato: antes bien sed llenos del Espíritu. Hay una diferencia que se puede apreciar en el carácter y calidad en la vida diaria de los cristianos. Pocos pueden caracterizarse por estar llenos del Espíritu. Esta falta no se debe a una falla de parte de Dios en su provisión, sino que es más bien una falla de nosotros como humanos en apropiarnos de esta provisión y permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. El estar lleno del Espíritu Santo debería contrastarse con la madurez espiritual. Un cristiano nuevo, quien haya sido salvo recientemente, puede ser lleno con el Espíritu y manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida. En el momento, hemos visto creyentes que reciben a Jesús como su Salvador, y en ese momento el Espíritu Santo los toma y hablan lenguas. Eso puede ocurrir. Sin embargo, la madurez espiritual viene no solamente a través de experiencias espirituales, las cuales pueden, estas experiencias espirituales pueden extenderse a través de toda la vida, y lo que abarcan es un crecimiento en el conocimiento, la continua experiencia de ser lleno con el Espíritu y una madurez en juicio sobre las cosas espirituales. Es el sello o la forma de identificar que es un creyente maduro y que está viviendo la plenitud del Espíritu Santo. Así como un niño recién nacido pudiese ser vehemente, de la misma manera un cristiano puede ser lleno con el Espíritu, pero al igual que un recién nacido, solo la vida y la experiencia pueden sacar a relucir las cualidades espirituales que pertenecen a la madurez. Este es el porqué de que numerosos pasajes de la Biblia hablen acerca del crecimiento. El trigo crece hasta la cosecha. Así que el crecimiento espiritual va determinado por la plenitud que nosotros permitimos que el Espíritu Santo tenga en nuestras vidas. Y hay una relación que podemos identificar entre la plenitud del Espíritu Santo y la madurez. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo madurará más rápido que el que no lo está. La plenitud del Espíritu Santo y la madurez espiritual como resultado son los factores que podríamos identificar como más importantes en la ejecución de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano. Sí, de un creyente como usted y como yo. También en el propósito de Dios de crearle, ¿para qué? Para buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos dice lo siguiente: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras Dios las preparó para que nosotros, según vamos permitiendo que el Espíritu Santo tome control y dominio de nuestra vida y vive y se manifieste en su plenitud en nuestro ser, entonces nosotros podamos vivir o dirigirnos, caminar por esas buenas obras que fueron de antemano preparadas por Jehová Dios. Así que por consiguiente la plenitud del Espíritu Santo se cumple en cada creyente cuando estamos totalmente rendidos al Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, amado hermano, ya mora dentro de nosotros. Lo único que debemos permitir es que Él tome el control de nosotros y permitir que se manifieste en cada aspecto de nuestra vida. Mientras que puede haber algunos grados en la manifestación de la plenitud del Espíritu y grados en el poder divino, el pensamiento de esto es que el Espíritu Santo de Dios es capaz de operar en y a través del individuo sin obstáculos. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad perfecta de Jehová Dios en aquella persona y para aquella persona que se lo permita. Como único nosotros podamos vivir el Espíritu Santo es permitiendo. Como único nosotros podemos lograr vivir la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, amado hermano, es rindiéndonos. No hay otra forma de hacerlo. Si yo quiero vivir y tener experiencias maravillosas con el Espíritu Santo en mi vida personal y aún ministerialmente en los servicios que el Señor nos ha dado la oportunidad de hacer, la única manera de lograrlo es rindiéndonos, entregándolo todo y dejando que sea el Espíritu Santo el que nos dirija para que se manifieste en su plenitud dentro de cada uno de nosotros. En contraste con la obra del Espíritu Santo que ya vimos en todas estas cosas, podemos ver entonces que la plenitud del Espíritu Santo es una que ocurre en la experiencia diaria del creyente. Y mencionamos que es una experiencia repetida, porque día a día nosotros podemos seguir cediendo parte de nuestro ser para que el Espíritu Santo more dentro de cada uno de nosotros. Y lo podemos ver cuando pasamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Pedro lo que está haciendo es que le habla a los que podríamos identificar bebés espirituales. Y lo que le está diciendo es que necesitan la leche espiritual para poder crecer. Necesitan la leche espiritual para poder crecer. Y le exhorta, si buscásemos 2 de Pedro 3:18, podemos ver que le exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, amado hermano, que este desarrollo de la plenitud dentro del ser humano es algo que nosotros debemos desear. ¿Y cómo se logra hacerlo? Deseándolo como la leche espiritual, o sea, como alimento. Nosotros debemos desear el poder acercarnos a Jehová Dios a través de las Escrituras, ver su obra en cada uno de nosotros y ver la obra que ha determinado desde antes de la creación del mundo para que nosotros entonces podamos ser llenos
de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando lo vemos al grueso modo en todo lo que hemos hablado acerca de esta serie, Conociendo a Jehová Dios, porque lo maravilloso de esto es que dentro del plan divino de Dios, Jehová Dios nos ha dado a nosotros y nos ha provisto todas las herramientas que necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir a la plenitud que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros a veces nos enfocamos en nuestras debilidades o nos enfocamos en las necesidades que podamos tener. Pero permítame decirle algo. Cuando yo estudio las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que es que ya Jehová Dios ha provisto todo lo que yo necesito. ¿De qué me voy a quejar o qué excusa podré tener cuando esté delante de la presencia de Jehová Dios diciéndole X o Y cosas, si es que dentro del plan de Jehová Dios ya nos ha dado todo, amado hermano? Ya nosotros hemos sido dotados con el Espíritu Santo, ¿no? Ya nosotros tenemos el camino hecho para llegar a alcanzar la salvación. Lo que tenemos es que agarrarlo por fe. Ya nosotros tenemos la herramienta del Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia, que es el que nos regenera, que es el que nos bautiza, el que nos cambia. Y aún dentro de todo eso, Jehová Dios a veces nos pide que trabajemos y sirvamos para Él. Y es que es increíble. A veces Dios nos pide cosas que nosotros ni sabemos cómo hacerlas. Pero si te las pidió, es que ya Él depositó el Espíritu Santo dentro de ti, que te va a otorgar los dones, los talentos y las habilidades necesarias que tú vas a necesitar o aplicar para poder ejercer el ministerio que el Señor ha puesto en tu mano. Amado hermano, Jehová Dios es un Jehová Dios perfecto, y Él establece desde la eternidad su plan para que nosotros podamos entonces alcanzarlo. Si analizamos y podemos ver estudiar las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay unas condiciones, por decirlo así, para que la plenitud del Espíritu Santo se dé dentro de nosotros. Y es el primer mandamiento, por decirlo así, que podríamos identificar luego. La primera condición es: no apaguéis el Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 nos lo dice. Y nos explica que no debemos apagar el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda seguir obrando y manifestándose. En la forma en que se hace mención de apagar el Espíritu Santo, también se menciona en ocasiones en las Sagradas Escrituras como apagar el fuego. Y esta ilustración de apagar el fuego, eso es lo que nos quiere decir, de que no apaguemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Según Efesios capítulo 6, versículo 16, nos dice que el escudo el escudo de la fe. O sea, el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. Así que por consiguiente, apagar el espíritu es ahogar o reprimir el Espíritu Santo y no permitirle que cumpla su obra dentro de nosotros. Esto pudiese definirse simplemente como el decir no, o de no tener la voluntad de permitir o dejar que el Espíritu Santo se conduzca a su manera dentro de nosotros. Y amado hermano, ¿acaso esto no fue el pecado original que hizo Satanás en la rebelión contra Dios? El no permitir que el propósito de Dios fuera alcanzado. Así que nosotros debemos entender que no debemos apagar el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo apago el Espíritu Santo? No dejando que haga lo que tiene que hacer.
Esa es la forma de nosotros apagar el Espíritu Santo. Así que nosotros, la primera condición que debe haber es permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer dentro de nosotros. En conexión con la plenitud del Espíritu Santo se le exhorta también a no contristar al Espíritu Santo en Efesios 4:30. Aquí lo que se presume es que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano y como un hecho de su experiencia ha sobrevenido la falta de rendición. Para poder entrar en un estado en el que se pueda ser lleno del Espíritu Santo, para poder volver a tal estado de estar lleno, se le exhorta a que no continúe en su pecado. Porque el continuar en pecado lo que hace es que contrista al Espíritu Santo. Cuando en el creyente el Espíritu de Dios es contristado, la comunión, la guía, la instrucción, el poder que el Espíritu Santo toma o se manifiesta en nosotros es totalmente estorbado, es obstaculizado. Y el Espíritu Santo, aunque está morando aún dentro de nosotros, porque hemos seguido creyendo en Jesús, el Espíritu Santo no está libre para poder cumplir la obra en la vida del creyente. Así que debemos nosotros procurar no contristar al Espíritu Santo para que pueda hacer su obra en nosotros. El otro señalamiento o condición es el andar en el Espíritu. Y en esta ocasión es interesante porque no lo presenta como algo negativo. Caminar en el Espíritu es un mandamiento para apropiarse del poder y la bendición que es provista por el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. El andar en el Espíritu es un mandamiento en el tiempo presente. Esto lo que quiere decir es que el cristiano debe mantenerse andando por medio del Espíritu. Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nos dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El nivel cristiano de la vida espiritual es alto, amado hermano. Lo que Dios demanda de nosotros es alto. Y tenemos que estar conscientes que humanamente no tenemos la capacidad, ni tan siquiera la voluntad para poder alcanzar el estándar de vida alto que Jehová Dios desea por nosotros o de nosotros. La única manera de poderlo alcanzar es con la provisión del Espíritu Santo que ya mora dentro de nosotros. Por eso le digo es que Jehová Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios quiere que vivamos una vida espiritual alta, con un estándar alto, y sabe que nosotros no somos capaces, pues deposita el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos cumplir con lo que Jehová Dios nos está pidiendo. Y si vemos condiciones, podemos ver resultados de uno poder andar en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando uno está rendido a Dios y lleno con el Espíritu, vienen imprevisibles resultados, o sea, que no te los podías ni imaginar. Podemos ver que un cristiano que camina en el poder del Espíritu Santo experimenta una santificación progresiva, una santidad de vida en la cual el fruto del Espíritu Santo está cumplido. Mientras más como decimos, bien casa, por decirlo así, cuando nosotros verdaderamente nos metemos con Dios, por decirlo así, si se pudiese usar bien esa expresión, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea manifiesto, que tome el control y comenzamos a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, una de las cosas que vamos a ver es que Él nos va a capacitar para llevar una santificación progresiva. Cada día más y más vamos a aprender a entregarle las cosas a Jehová, a Dios, y apartarnos de cualquier cosa que nos impida acercarnos a Él. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y continúa diciendo: contra tales cosas no hay ley. Si nosotros queremos poder experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza en nuestra vida, procuremos que el Espíritu Santo more en plenitud dentro de nosotros. Otro de los ministerios importantes del Espíritu Santo es el de poder enseñar al creyente las verdades espirituales. Mediante la guía e iluminación del Espíritu Santo es que el creyente puede comprender la infinita verdad de la palabra de Dios. Así como el Espíritu de Dios es necesario para revelar la verdad concerniente a la salvación que ya vimos en los programas pasados, antes de que la persona pueda ser salva, el Espíritu Santo de Dios guía también al cristiano a toda verdad. Por eso es que hay personas no creyentes que te dicen que yo leo y leo la Biblia y no entiendo lo que dice. No veo las cosas que tú ves y hablas. ¿Por qué? Porque no permite que el Espíritu Santo, si no es creyente, primero el Espíritu Santo no está dentro de él. O si es un creyente que no permite que el Espíritu Santo tome plenitud, tampoco va a ver las cosas claras que podríamos tal vez identificar en las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo es el que te capacita, te ilumina y te guía para que puedas entender las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es algo maravilloso en nuestras vidas y nosotros debemos aprender a que Él pueda estar ahí con nosotros constantemente. El Espíritu Santo es capaz de guiar a un cristiano y aplicar las verdades generales de la palabra de Dios a la situación particular del cristiano. Por eso es que cuando una persona, un ejemplo, un predicador va a exponer la palabra de Dios, coge un pasaje bíblico y a veces le da una aplicación a algo que nosotros ni tan siquiera lo habíamos pensado de esa manera, porque es que el Espíritu Santo es quien lo va a guiar y le va a dar la aplicación de la palabra de Dios en una situación en particular. Por eso usted abre la Biblia y lee un versículo y le habló y le ministró de una forma y al tiempo después vuelve y lee el mismo versículo y Dios le habla y le ministra de otra, porque es el Espíritu Santo el que guía, el que revela. Esa aplicación de la Sagrada Escritura en la vida. La seguridad de la salvación, amado hermano, es otro resultado importante de la comunión con el Espíritu Santo. De acuerdo a Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que es normal para un cristiano el tener la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo mora y permitimos que viva en plenitud dentro de nosotros, el Espíritu Santo le va a dar testimonio a su espíritu de que yo te he apartado, te he separado para Jehová, Dios te he sellado. Podrá el enemigo enviar pensamientos o bombardearnos con distintas ideas de que no es así porque tú has hecho, hiciste o fallaste, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndote: hey, permite que yo sea el que viva en plenitud dentro de ti, y así verás y estarás totalmente seguro de que has sido apartado y sellado para Jehová Dios. Además de todas las cualidades que hemos mencionado y tal vez otras más, debemos ver que toda la vida del servicio y el ejercicio de sus dones naturales y espirituales dependen del Espíritu Santo. Cristo en Juan 7, 38 y 39 lo describe como la obra del Espíritu, como un río de agua viva fluyendo del corazón del hombre. De acuerdo a esto, un cristiano puede tener grandes dones espirituales y no usarlos. El Espíritu Santo te da los dones y nosotros tal vez podemos no utilizarlos por no estar andando en el poder del Espíritu Santo ni en la plenitud. En contraste, otros con relativamente pocos dones espirituales
pueden ser usados de una manera grande e inimaginable por Dios. ¿Por qué? Porque están andando en el poder del Espíritu Santo y permitiendo que el Espíritu Santo viva en plenitud dentro de ellos. Así que la enseñanza de la Escritura sobre la plenitud del Espíritu Santo es una de las líneas de verdad más importantes que nosotros debemos comprender, aplicar y apropiarnos de ella, amado hermano. El Espíritu Santo te da los dones, los talentos y las habilidades. Hicimos el señalamiento al inicio de que cuando el Espíritu Santo, y si usted capta esta idea, yo soy feliz con esto, con lo que le voy a decir ahora. Si usted capta la idea de lo que vamos a hablar ahora, que es un resumen, me voy feliz porque sabemos entonces que la palabra fue sembrada. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Así que la morada del Espíritu Santo surge al momento de la salvación. En ese momento te regenera, convirtiéndote en nueva criatura. Ya el viejo hombre no vive dentro de usted, sino que las cosas son hechas nuevas. En ese momento eres bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es que te injerta dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo lo que hace es que te sella de que eres parte del cuerpo de Cristo y de que perteneces a Él. Y cuando aceptas a Cristo, el mismo Espíritu Santo que viene y mora dentro de ti, se convierte en la garantía, en las arras de que vamos a ser levantados cuando Cristo venga y subiremos al cielo. Sin embargo, la plenitud del Espíritu Santo se va viviendo día a día cuando logramos entregar todo nuestro ser y cuando logramos permitir que Él trabaje dentro de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahí comienza a manifestarse el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y para qué se manifiesta el Espíritu Santo dentro de nosotros? Porque todos nosotros tenemos un propósito al ser injertados en el cuerpo de Cristo. Nos dan los dones y las capacidades. ¿Para qué? Ya vimos en la Sagrada Escritura, en los versículos que leímos, que el Espíritu Santo venía y moraba en los hombres. ¿Para qué? Para un propósito específico. Así que si el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de tu corazón, es para un propósito específico y nosotros debemos permitir que ese propósito específico sea manifiesto, dirigido por el Espíritu Santo. Así que, amado hermano, como dicen por ahí, venir a los pies del Señor es un combo agrandado lo que tenemos a nuestro favor, porque por medio de Él tenemos todas las herramientas necesarias para vivir nuestra vida en confianza, para vivir nuestra vida en santidad y para poder entonces ejercer lo que el Señor está demandando de nosotros. Así que aprendamos a permitir que el Espíritu Santo viva en plenitud dentro de nosotros para alcanzar las grandes bendiciones que el Señor ha separado para cada uno de nosotros.